¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar de ciberseguridad y usted dirá, pues, ¿qué es eso? Bueno, pues justamente lo que vamos a revisar, cuáles son los desafíos, las amenazas, los riesgos que hoy enfrentamos, tanto en el plano personal como en el plano como gobierno, como Estado. Y para eso tengo una mesa de lujo que me acompaña esta noche, nos acompaña Coral Franco Medina, y es maestra de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, del INAP. ¿Qué tal, Coral? Muy buenas noches. Mucho gusto. Buenas Qué gusto noches. tenerte aquí. Gracias. Gracias también a José Alzati Cambrón, delegado regional de la Policía Federal Ministerial aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Ex delegado. Buenas noches. Pero estamos a tus órdenes. Ex delegado. Muy bien, Ex-delegado, muy bien. sí. Gracias por la precisión. También nos acompaña Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales, experto en ciberdelincuencia en la UNAM. ¿Qué tal? ¿Todo Buenas bien? noches. ¿Todo lo dije bien? ¿Todo bien? Sí, Todo bien. es medio largo, pero sí, todo bien. Muy bien. Tarjeta larga, digamos. Sí, sí. Muy bien. Y nos acompaña Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. ¿Qué tal, Javier? Gracias, Mario. Me da mucho gusto que me hayas invitado. No, hombre, gracias por el gusto de compartir mesa con ustedes. Y bueno, vamos a empezar, si les parece, por el ABC del tema, porque a lo mejor, bueno, no a lo mejor, ustedes viven de estos temas, son especialistas y ya los términos les suenan familiares. Pero, ¿qué es la ciberseguridad? ¿Y cómo se lo explicamos a la gente que nos está viendo? A ver, Coral. Bueno, creo que es importante hacer una definición de lo que es la ciberseguridad y el cibercrimen, que tiene una relación, pero que sí son dos conceptos completamente diferentes. Ok. Y la ciberseguridad se refiere al conjunto de políticas, controles, procedimientos, todos estos métodos de gestión de riesgos y de todas las políticas que se emplean para atacar los cibercrímenes. Que el cibercrimen se refiere más a las conductas, al conjunto de conductas delictivas y a los tipos penales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿qué tipo de conductas particularmente entran en esta categoría? Bueno, hoy por hoy existen muchas variantes de este tipo de delitos. Está el phishing, por ejemplo. Que es cuando te mandan un correo diciendo Exacto. que tu banco te pide que vuelvas a meter tus claves y resulta que, oh, sorpresa, no era tu banco. Es correcto. Y terminas dándole tu información. Sí, y tiene mucho impacto. Y como otros que también se van... No tenemos en México, nuestro Código Penal no tiene estas conductas tipificadas, y creo que es uno, doctor, no me Ahorita deja lo vamos mentir. a revisar. Uno claro. de los retos, uno de los grandes retos es adecuar estas conductas al tipo penal, principalmente porque la internet, la web, es muy dinámica. Claro. Entonces hay muchas conductas que van surgiendo día con día y no son específicamente a la conducta exacta que teníamos marca. antes encasillada. Exactamente. A ver, ¿qué otro tipo? Ahorita le vamos a ir profundizando, pero para ir calentando motores, ¿qué tipo de conductas son de las que estamos hablando acá cuando hablamos de los ciberdelitos? Bueno, los ciberdelitos en realidad, pues, pensáramos que abarcan una gran cantidad de delitos. Pero en realidad lo que se puede comprobar, pues, es el fraude, como tú ya lo mencionas, el robo, tanto de identidad como de un bien monetario, cuando Te sacan de la te cuenta. sacan la tarjeta de crédito, de débito. Y pues bueno, también si hacemos algo de historia, hace 20 años en México, cuando iniciamos con esto de las nuevas tecnologías, pues había quien sabía de ellas y los que deberíamos de saber no las entendíamos muy bien, ¿me entiendes? Claro. Porque los que manejábamos el derecho o los que No necesariamente sabían de no nos hacíamos tecnología. de tecnología y los que sabían de tecnología no sabían Claro, de derecho. Claro. Entonces ese vacío se tuvo que ocupar, o nos tuvimos que ocupar como servidores públicos, porque era algo que nos venía alcanzando. Y pues bueno, en la actualidad sabemos que la red nos abre una ventana de información, de entretenimiento, de tecnología. En la red podemos encontrar lo que queramos, ¿no? Y pues bueno, hay grupos delincuenciales, ciberdelincuenciales, o personas que están todo el día operando. Así, antes nosotros nos dedicábamos a corretear a alguien, a ponerle una vigilancia, y ahora es más difícil, ¿no? Porque ahora para tienes, comprobar el claro, delito no sabes a quién, porque son personas
que como te digo, grupos que son expertos en el tema, Y que aparte pueden estar en cualquier parte del mundo. claro, y que su identidad jamás Claro. la vamos a conocer. Ahorita vamos a revisar esta parte de los delitos y de cómo los estados tienen que tener capacidades para hacer frente a estas nuevas amenazas. Pero a ver, en esta primera ronda, Javier, ¿tú qué pondrías sobre la mesa cuando le queremos explicar a la gente el tema de la ciberseguridad, por un lado, y los ciberdelitos? Bueno, básicamente compartir que el prefijo ciber forma parte de una lista de conceptos que tienen que ver con este desarrollo tecnológico que rebasa los convencionalismos físicos a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de ciberguerra, ¿no? ¿En dónde se libra esa guerra? Físicamente no se libra en ningún lado, claro. en términos estrictos. Pero los ¿no? vemos que tiene que ver con el robo de Por- información, no, el robo, sabotaje. bancos de incluso. información, el sabotaje, por poner un caso, pero yo creo que José Alzati sabe mejor esto que yo. Ajá. Por ejemplo, sabotear una torre de control de un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Que se hace sin tocar físicamente ningún No, aparato. no, o simplemente llevarte los datos de los bancos de salud pública de un país. Eso es oro molido para las empresas farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, está la ciberguerra, está la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, el ciberterrorismo. Entonces, todo este prefijo ciber tiene que ver con este desarrollo de las tecnologías de punta que están relacionadas también con la industria satelital, ¿no? Es decir, la transmisión de imagen, voz y datos relacionados con intereses específicos que no tienen que por qué ser países, pueden ser grupos, como los apuntaba Fabián Romo hace un momento, pueden ser grupos, no necesariamente necesitan ser 10, 15. Y en ese sentido sí me parece que tenemos que aclararle a nuestro teleauditorio que existen diversos cibers, ¿no? Claro. Por alguna y bueno, también está la ciberdefensa también, ¿no? Por otro. Ok, entonces, por lo por otro pronto nos lado. vamos familiarizando, a ver, Fabián, con el tema de los apellidos y lo que significa. Bueno, ¿no? es que en realidad, sí, como comenta el doctor, lo que sucede es que, en efecto, desde hace más de 35 años que empieza a este movimiento enorme hacia la digitalización de todo y, por supuesto, la expansión de Internet. De hecho, estamos viviendo la cuarta generación de Internet. Y también una cuarta revolución industrial, que todo lo digitaliza. Y eso nos lleva a que se utilice tan extensivamente el término ciber para todo. Claro. Pero en realidad estamos hablando de información. Todo esto es información, ni siquiera son personas. Es información. Puede ser información relacionada con las personas. Personas físicas, personas morales, instituciones, organizaciones, etc. Pero en realidad la ciberseguridad, como bien lo menciona la maestra, se refiere ante todo a la integridad, a estas medidas para conservar la integridad, la veracidad de la información. Información que generan personas o que generan empresas, etcétera. Todas esas medidas, todas esas reglas es lo que conocemos como esas políticas de ciberseguridad. Y entendemos también desde el ámbito netamente tecnológico, que es al que yo me dedico, el cibercrimen como todas aquellas actos o intenciones de alterar esa información, de no conservarla como originalmente Ya es. sea obtenerla para sacarle provecho, dañar información. Exacto, y hacer algo con ella, o sea, por supuesto, exacto, dañar a alguna persona, algún patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, o simplemente desde algo tan que podría parecer inocente como los primeros virus informáticos, como era alterar el comportamiento de un sistema. Claro. Esto que suena tan rimbombante no es otra cosa para el público, es modificar cómo operan normalmente las cosas. Desde ahí hay una alteración a la seguridad, que podríamos llamarle de ciberespacio, de la información digital. Ahora, todo esto que nos están explicando es muy importante porque hoy no concebimos nuestra vida sin nuestra conexión con los aparatitos y la conexión a Internet, ¿no? Yo invito a la gente que nos está viendo que haga el ejercicio de consultar en su teléfono cuántas horas pasa navegando, cuánto tiempo pasa en alguna aplicación y van a sorprenderse, incluso hasta alarmarse, cuando vean la cantidad de horas que pasamos conectados. Y es que actividades bancarias, actividades de compras, actividades de conversaciones que pretendemos muchas veces sean privadas, pero que pueden terminar siendo vulneradas. Es decir, a lo mejor lo que parecía hace algunos años una excentricidad de algunos, pues hoy hablamos de la seguridad de absolutamente todos nosotros. Y ahí les preguntaría, a ver, estamos conscientes de cómo nuestra vida se ha convertido cada vez más en el mundo digital, o se ha volcado al mundo digital, y nuestras distancias entre lo físico y lo digital, pues vamos y venimos todo el tiempo. ¿Qué tanto se ha vuelto inseguro o qué tanto han avanzado en la misma proporción las amenazas para quienes pasamos pues, buena parte de nuestra vida en el mundo digital? Pues en realidad sí, en este momento la mayoría,
jóvenes, adultos, ya no hay un solo sector de la sociedad que dependamos de la tecnología. Y queremos todo rápido. Y eso es uno de las cosas que muchas veces aprovechan los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos una aplicación, lo que queremos es que se baje inmediatamente. Así es. Y ni siquiera estamos esperando o estamos leyendo los términos No, y condiciones. somos de dato fácil, ¿no? Exactamente. Correo, ahí te va el correo. No, hombre, ahí te va el nombre. Sí, pero O sea, con cuando gran bajamos la facilidad. aplicación, o sea, está regalando tus datos, Ajá. está regalando tu información, o sea, no viene nada oculto. Ahí no lo dicen, en los términos y condiciones. Los términos y condiciones que nadie lee. Pero nadie lo leemos. Y que ellos tampoco cumplen. Bueno, y que además como no los leemos, no nos enteramos si los cumplen o no. Así es, exactamente, porque no estamos al pendiente de Así eso. A es. nosotros lo que nos interesa es la aplicación, ya sea para el Waze, para movernos en la ciudad o cualquier que Ajá. sea de ella. Entonces somos dependientes de una era digital y pues lógicamente estamos siempre al pendiente, ¿no? Y todo eso aprovechan para hacernos atractivo cualquier enlace, cualquier phishing, y nosotros estamos ahí creyendo que sí nos regalan dinero, creyendo que sí nos alteraron la cuenta del banco, y pues lógicamente al abrir el enlace pues está regalando toda la información. Y antes era por medio de una PC, alguna computadora, y ahorita como tú bien lo dices, es los teléfonos en donde pasamos la vida. celulares, que a veces pensamos que son muy seguros y no tienen nada de seguros. O sea, todo es vulnerable, todo se puede hackear, como en una palabra, para que no lo entienda el auditorio, y no somos cuidadosos con nuestras cosas. A ver, y en ese sentido, la tecnología avanza y qué tanto avanza también las amenazas. Yo creo que un 100%, más bien creo que nos está rebasando. Otra de las medidas que creo muy, muy vulnerables es la inmediatez. Hoy los niños tienen acceso a una tableta y están encerrados en su recámara viendo, y los papás están muy tranquilos Sin porque saber su hijo qué está están dentro, haciendo, claro. tranquilo, sin el exterior que lo invadan, sin saber que ese también es un medio por el cual captan menores, por el cual pasan información que no es útil para ellos, o que trastorna muchas veces y que daña su integridad, daña la integridad de los menores y de las familias propias. Ese es un gran riesgo que tampoco se dimensiona, pero que existe y es un día a día. Creo que es lo que más pega en la cotidianidad, ese tipo de cosas. A lo mejor en temas económicos o empresariales, porque trasciende muchas fronteras. Pero yo no tengo una empresa, entonces no tengo esa facilidad de estar metiendo cuentas, pero tengo hijos y mis hijos están encerrados en esos involucrados. De tal forma, Fabián, a lo mejor que para empezar a poner en la mesa, digamos, las zonas de riesgo, pues lo primero que estamos viendo es que hay riesgos en el plano de la información, con lo que nos decías, la información financiera, información personal, datos personales que compartimos de ubicación, etcétera, y por otro lado, datos de seguridad en términos físicos, ahí sí, incluso parte de nuestra familia. Es correcto, y de hecho la gente no tiene límites al respecto de eso. Vemos como, por ejemplo, muchos padres de familia publican fotos de sus hijos que fueron de vacaciones y los ponen en esta cosa llamada el chismógrafo. Digo, la red social que Que es todo la el mundo versión conoce digital, claro. y que le llamamos de otra manera, Sí. más elegante supuestamente. Sí. En realidad lo que estamos viendo es que, bueno, no hemos siquiera nos hemos acercado a lo que son los grandes riesgos de seguridad por lo que está sucediendo en la evolución tecnológica. Pondré un ejemplo muy rápido, A ver. y es la inteligencia artificial. Antes, como mencionaba en mi anterior intervención, veíamos un virus, por ejemplo, informático que le llegaba a medio mundo, ¿no? Desde el ping pong hasta el Satán y Que ese te podía tipo de virus. dañar un archivo. Podía que dañar te cualquier podía- computadora. Sí. Después se fueron haciendo un poco más sofisticados buscando cuáles eran las vulnerabilidades específicas de cada tipo de sistema, de cada tipo de computadora, dispositivo, etcétera. Ya no se diga del robo de información y demás. Pero hoy en día estamos siendo ya testigos de ataques teledirigidos. ¿Por qué? Por la evolución de cosas como el Big Data, el Machine Learning, la inteligencia A ver, ¿y artificial. qué implica un ataque teledirigido? Ya es de acuerdo al perfil de la organización, de la persona, del usuario, del tipo de información. O sea, ya literalmente se crea de esa manera. Lo vemos muy comúnmente, por ejemplo, con esto que se llama la ingeniería social. La ingeniería social es utilizar las herramientas tradicionales de la ingeniería social que estamos acostumbrados ya hace muchos años, desde que existen medios de comunicación interactivos como el teléfono, que le hablaban al niño, el niño contestaba, a ver, ¿está tu mamá?
no está, ¿cómo se llama tu mamá? Y ya sacaban información de ahí. Eso es hacer Y ingeniería luego con social. el nombre ya hablaban y decían, Es correcto. ando buscando a la señora fulanita. Bueno, ahora es mucho más común hacer esas labores de ingeniería social, pero ¿qué pasa cuando ni siquiera lo hace un humano? Sino que son los sistemas de machine learning que están aprendiendo de lo que uno está escribiendo en las redes sociales. Y que salen un poco como red a empezar a captar información. Y entonces ya saben cómo llegar, qué tipo de mensajes enviarle a cada tipo de usuario. Lo mismo para un phishing en un correo electrónico que para tratar de adivinar su contraseña ya no por fuerza bruta, sino por inteligencia artificial. Ok. Y entonces violentar sus cuentas bancarias o meterse al sistema de una organización, de una empresa o del gobierno. Entonces, estamos siendo testigos de esta evolución en el tipo de ataques que ya es mucho más disperso utilizando la propia tecnología. Debo decir que para quienes nos están viendo, le prometo que antes de que acabemos el programa, le vamos a pedir aquí a los invitados que nos den consejos, porque si no van a decir que nada más los invitamos a que nos dejen más asustados. A que se de lo preocuparan. Y sí queremos que se preocupen, porque la verdad es que lo que nos están diciendo aquí sí es para preocuparse, pero es también para cambiar hábitos, para revisar cómo nos estamos relacionando con el tema de la tecnología. Vamos a hacer, si me lo permiten, una pausa y regresamos, Javier, contigo, De acuerdo. con el tema de, ante esto que está pasando, ante este cambio de hábitos y ante esta evolución tecnológica, ¿qué estamos haciendo para defendernos? Para empezar, desde el ámbito del Estado, desde el ámbito de las leyes, desde el ámbito de las instituciones que les toca frenar o investigar estas cosas. Si les parece, eso lo platicamos regresando del corte. No se vaya, volvemos muy rápido. A ver, ya estamos de regreso y estamos escuchando aquí pues, el nuevo entorno que estamos viviendo. Y Javier, tú tenías también un apunte ahí sobre esto que platicábamos de la facilidad con la que andamos regalando nuestros datos por ahí. Sí, yo quisiera ir un tanto sobre el argumento que daba Coral Franco en su anterior intervención. Todos en esta mesa supongo que hemos sido, si no víctimas, sí acosados por los call centers Sí, que nos ofrecen créditos, atentos saludos a los que tarjetas. me hablan todos los días para ofrecerme lo que les digo que no quiero. Bueno, eso es algo de lo que justamente a lo que estamos expuestos. No obstante que hay un marco legal, que seguramente después vamos a Ahorita tratar ese vamos tema, hay un marco legal donde tú autorizas o no la utilización de tus datos. Yo por método respondo que no, y de todas maneras no hacen caso, ¿no? Entonces, hay un viejo principio en estos temas de la inteligencia, que es, si tú no quieres que algo se sepa, no lo subas, ¿no? Así sea de WhatsApp, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque en la actualidad tenemos fenómenos políticos, sociales muy importantes que han modificado la historia de estos años, y yo diría que en buena parte de lo que será el siglo, por ejemplo, el Brexit y el proyecto de Cambridge Analytics. A partir de la manipulación. A partir de la manipulación de tus fobias y tus filias, de tus likes o los on-likes en Facebook, por ejemplo. Hablando de consejos, yo me adelanto, yo no tengo Facebook, por ejemplo, ¿no? Pero es por los trabajos a los que me dedico. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque cualquier dato que el que compartas, se sabe. Esto de que, mira, esta app es muy segura, siempre habrá una manera para abrir la caja fuerte, ¿no? Entonces, sí es importante que nuestros televidentes estén conscientes de que los datos que se distribuyen terminan... Y déjame agregarle esto que apuntas, y ahorita lo platicamos en el corte, porque no solamente son los datos que tú conscientemente vas entregando, como el nombre, el correo, sino los que vas generando, esta huella digital que vas dejando en el navegador, por ejemplo, tus que hábitos. te orienta y que sabe Gustos. a qué hora sales, a qué hora llegas, Claro. qué consumes, qué pides a domicilio de alimentos. Y decías ahora, además, con toda esta incorporación de los asistentes digitales, los Siris y Alexias del mundo, que van ganando terreno, quizá en México todavía de manera más pausada, pero que en otras partes del mundo se vuelven cada vez más parte de tu cotidianidad para obtener información y para entregar información. Y que además lo tomamos como algo muy natural, porque así es como se nos han presentado. O sea, ahora cada vez, antes cuando alguien estudiaba computación, algo de computación, o al menos a procesar palabra, pues tomaba un curso de al menos unas horas, ¿no? Hoy en día prácticamente nadie toma un curso para usar su teléfono. Así es. Y mucho menos para incorporar un asistente digital en su casa, en su recámara, y además, que además lo está escuchando todo el tiempo y se está grabando todo el tiempo. La gente piensa que no, que solamente cuando uno dice el nombre o cuando oprime el botón, etcétera. No, está captando información
todo el tiempo. Entonces debemos estar pensando, como bien lo apunta el doctor, si no queremos que algo se conozca, si queremos rescatar algo de nuestra privacidad y regresar a la parte inversa de cuando nos decían los abuelos, todo el mundo tiene sus 15 minutos de fama y ahora de verdad Es al revés. lloramos por nuestros 15 minutos de privacidad. Sí. Porque nos están grabando todo el tiempo, ya sea en audio, en las cámaras, en todos lados, en la calle, en las de seguridad, en todos lados. Y nosotros nos estamos mismos viendo. andamos grabando a todo el mundo. Exacto. Esta información se está procesando en varios lugares. Apuntaba el caso del doctor de Cambridge Analytica y demás. En efecto, sistemas de inteligencia artificial ayudaron a estas campañas tanto en Europa como en los Estados Unidos Sí. y le dijeron a los candidatos tal cual qué tipo de discurso ¿Qué tenían botón? que darle a quién. Claro. Y precisamente cruzando toda la información de sus miedos y sus quereres, etcétera, para que entonces supiera muy bien cómo llegar a la gente y qué era el mensaje que tenía que decirle, aunque fuera una absoluta mentira. Claro. Porque el objetivo era ese. Y este es el paradigma interesante de la inteligencia artificial que estamos poniendo que tenemos en el bolsillo, que estamos poniendo en todos lados. Hemos sido conocedores de la inteligencia artificial como las máquinas cumplen su objetivo. Pero en realidad hemos dejado de lado que las máquinas deben de cumplir nuestros objetivos, no los de ellas. Entonces, ese yo creo que es parte de un cambio de cómo estamos usando normalmente la tecnología, tal vez a veces muy inconsciente, y que es lo que nos pone en más riesgo. A ver, pero yo recuerdo, por ejemplo, vamos a la parte legal de esta historia. Yo recuerdo cuando se reunió Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, de Instagram y WhatsApp, o sea que si no le generas en una, le generas en la otra. Claro. El día que se reunió con el Senado de los Estados Unidos y la brecha que uno veía entre la calidad de las preguntas de quien se ve que en su vida se había sumado a Facebook y no por un tema de seguridad, sino porque generacionalmente No le tocaba. porque no lo conocía, porque veía que sus hijos o sus nietos se metían, pero que él no lo había usado. Y pensar que ese legislador es el que estaba tratando de regular una compañía sobre parámetros de los que no entendía absolutamente nada, porque a lo mejor regular una industria como la automotriz pues es más fácil, pero regular temas como esto que estamos platicando ahorita se vuelve más complejo. Entonces, la pregunta, retomando esto que decías hace rato, José, pues, ¿cómo va la parte jurídica frente a la evolución de la parte tecnológica? Por lo pronto, si quieren, empezamos en el nivel global, porque creo que no es un tema ni siquiera resuelto a nivel mundial, y luego vamos aterrizando a ver cómo andamos en México. A ver, Sí, es correcto. Creo que debemos mantener un marco de referencia global, adoptando unas reglas más o menos similares en nuestra legislación. Está pendiente, se firmó, bueno, en 2005 o 2008 el Convenio de Budapest, que es un acuerdo, un tratado internacional, donde se establecían a grandes rasgos más o menos la tipificación de conductas, los procedimientos y los mecanismos de cooperación. México... En el entendido de que son empresas que pueden estar en cualquier parte del mundo y sus efectos son mundiales. Por supuesto, sí, es Claro. a nivel global. Y México participó como observador, pero al día de hoy no ha ratificado. Porque eso incluye, el ratificar incluye que tenga que homologar toda su legislación a la legislación mundial. Y no ha pasado. No ha pasado hasta ahorita. Creo que lo que se tiene que hacer, o el deber ser del Estado, es una estrategia contundente, una estrategia que incluya políticas públicas, mecanismos de evaluación para esas políticas y también, obviamente, la intervención del sector social. Claro, porque es, Muy importante. porque es un tema muy complejo, que no solamente son leyes, sino es cambio cultural, es educación en el uso de estas herramientas. Pero a ver, me gustaría conocer su mirada también sobre esto, de los marcos legales internacionales, cómo va la carrera parejera entre los que desarrollan tecnología y los abogados del mundo, digamos. No, yo recuerdo, porque obviamente soy el que más edad tiene de esta mesa, yo recuerdo cuando... El más experimentado. Gracias. El más experimentado. Recuerdo cuando se dio a conocer ya la posibilidad de tener acceso al Internet, y yo recuerdo de estas personalidades como propensas al discurso antiestado, no anarquistas, pero sí anti-establishment, ¿no? Entonces celebraban que era el mundo sin leyes, ¿no? Claro. Y hoy... Como virtud, ¿no? Como me parece que esos grupos aparentemente han perdido fuelle, y hoy lo que los usuarios pedimos pues son cierto tipo de regulaciones, ¿no? No sé el viejo no, es que cierto tipo de contenciones, ¿no? A la búsqueda de la privacidad. Entonces,
¿En dónde estamos? Bueno, pues evidentemente estamos en un proceso muy desigual. Es muy abstracto. Por ejemplo, Zuckerberg, precisamente a raíz de lo de Cambridge Analytics, en las comparecencias en el Congreso estadounidense, y cuando va a explicar, es una dinámica muy peculiar. Va el dueño de una empresa líder en el ámbito de la red social más grande del mundo. No, pero digamos en el mundo cibernético, ¿no? A entrevistarse con la Cámara o el Congreso de la primera potencia mundial, y después, como resultado de esa actividad, porque influye en unas decisiones históricas de la Unión Europea para que el Reino Unido salga de la propia Unión. Entonces, es un juego muy abstracto, ¿no? Una de las grandes discusiones que acaba de tener la Unión Europea es cómo van a pagar impuestos las empresas cibernéticas, ¿no? Es decir, Google, cuando tú contratas un servicio en Twitter. México, que la empresa está en Irlanda, pero que el servicio... Exactamente. Entonces, la problemática en términos de derecho internacional, ya no digo derecho fiscal internacional o derecho de propiedad intelectual de autor, que es otro tema, ¿no? La transmisión de libros, ¿no? Por ejemplo, los derechos de autor. Entonces, yo sí veo que hay una completa desproporción. Es decir, casi diríamos que las legislaciones no solamente están muy poco articuladas, sino pareciera que incluso van por otro camino, ¿no? Y lo que decidieron en el comisariado de la Unión Europea fue apelar a la autocontención de las empresas, porque llegaron a la conclusión de que no es posible legislar. A ver, y José, ¿qué hacemos con eso? Porque además, ahorita hemos hablado un poco de la responsabilidad de las empresas, pero lo que empezábamos diciendo en el programa es cómo grupos de interés, de delincuencia, se montan en estas plataformas, que puede ser desde el correo electrónico hasta el hackeo, el uso de la red social, o esto que nos explicabas del uso de la información que van obteniendo de ti por formas más sutiles, digamos. Y en ese sentido, a ver, ¿cómo estamos en México en el marco legal para hacer frente a todo esto? Sí, muy bien, como decía el maestro Romo, nosotros estamos subiendo a esa red social llamada Facebook, que no quiso decir su nombre, pero, estamos subiendo todos nuestros datos, fotografías, y de ahí se desprenden otros delitos, ¿no? Como cuál, pues el secuestro, la extorsión, porque estamos ventilando toda nuestra vida. Los delincuentes saben cuál es tu capacidad monetaria, dónde trabajas, cuánto percibes. Pues por lo menos lo que dices, ¿no? Sí, No, porque la foto, luego entre la foto de tu claro, coche. no, ya te lo decía en broma, porque luego la gente en Facebook muestra una cara que no necesariamente es la de la vida real. Pero claro, pues si yo estoy viendo esto, yo me doy una idea de más o menos tu estilo de vida y qué haces y a qué hora estás. Con las placas de tu coche que fotografías. Creo que todavía hay un tema mucho más delicado, que también por internet hay tráfico de personas, hay tráfico de drogas. De monedas. De monedas ahora. En el tema de tratas y de prostitución infantil se da a través de la web. Y algo sumamente delicado es que no se pueden judicializar esos procesos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema legal no tiene este proceso de pruebas, no está, este tipo de pruebas no son válidas para el juzgador. Entonces se quedan en el aire. A ver, y es que insisto en esto, porque me parece que lo que ustedes nos están diciendo, a partir de su experiencia, es, hay un entorno que tiene una parte muy buena, que disfrutamos todos, pero un entorno también de riesgo que tiene viejas amenazas más nuevas amenazas a partir de la evolución tecnológica. Y lo que nos están diciendo un poco es que el marco jurídico internacional y local, pues de pronto no alcanza a avanzar a esta velocidad. Y a mí me gustó mucho, José, esto que decías al principio, tú decías, los que sabían de tecnología no sabían de derecho, y los de derecho no saben de tecnología. Y les pregunto un poco cómo estamos construyendo estos puentes, que tiene que ver además con un paradigma diferente de la formación, ¿no? Pensar que el Departamento de Sistemas y el de Derecho se hablen, por ejemplo, pues no es algo muy común, o el de Ciencia Política y el de Sistemas no suele ser que convivan mucho, ¿no? Y a lo mejor parte de lo que estamos discutiendo aquí pasa por ahí. A ver, ¿cómo ven? Bueno, pues, si me permiten, una experiencia muy inmediata en la UNAM es, con toda esta política, las normas de protección de datos personales en la institución, nos ha llevado a que las áreas jurídicas trabajen con las áreas tecnológicas
y ha costado, la verdad, mucho Es que además hasta trabajo. los lenguajes. No, en verdad, sí, o sea, los términos. ¿Qué entendemos, por ejemplo, las partes técnicas como protección de datos? Pues para nosotros significa un algoritmo y entonces códigos y que eso. Y jurídicamente es otra cosa. Entonces, la verdad nos ha demandado a todos abrirnos mucho más al otro lado y saber entender cuál es su concepto de las cosas. Y hemos llegado a una conclusión que parece verdaderamente muy pedestre, pero es importante. Y es, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo nos comunicamos, en los términos, en los conceptos. Así como para empezar. De plano. O sea, los conceptos son totalmente distintos. Hay muchos conceptos en el ámbito de tecnología que son heredados incluso de otros idiomas, que, perdón por la expresión, conceptualmente, significativamente no son iguales entre los grupos de trabajo. Claro. Y esto también de lo que comentaban aquí los compañeros de la mesa es fundamental para lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como lo que ha ocurrido en la Unión Europea o las últimas declaraciones de Zuckerberg que dice, nosotros somos los paladines de la libre expresión. A ver, ¿qué entendemos por libre expresión? Entonces, para algunos esa libre expresión nos parece un libertinaje que atenta contra cualquier privacidad y contra cualquier seguridad del Y individuo. al mismo tiempo no queremos que esas empresas sean las que nos censuren, controlen, claro. que nos digan qué se puede ver y qué no puede ver. Por eso llegaron al tema de la autocontención, que Claro. es casi como de las buenas encomendarse, intenciones, ¿no? Claro. Entonces se vuelve muy difícil. A ver, ¿no? y entonces ahí, Javier, ¿cómo avanzamos en esto? Y lo digo además en términos muy concretos. O sea, acabamos de pasar en la Cámara de Diputados de hace unos días, el sábado incluso, en la ley fiscal, la ley de ingresos. Y en la ley de ingresos viene el tema del cobro para las empresas estas que a través Las de plataformas, sí. plataformas. Y se acaban de vender un tirito, que creo que salió bien por lo que he podido escuchar, porque parte de la sanción era, pues si tú no me pagas impuesto, te bloqueo. Y entonces dije, espérame, si bloqueas eso, tienes efectos en una cadena gigante que no puedes andar bloqueando estas empresas tan facilito, pero entonces hay que buscar la manera de que les podamos torcer la mano para que sí paguen. Entonces, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, para empezar a tener un poder legislativo o un poder judicial que se nutra, digamos, de estas discusiones y que empecemos a construir estas barreras y que no sean esfuerzos aislados, sino que sea política pública? Sí, no, bueno, desde luego lo que sucede es que en nuestro país, lamentablemente, como en otros campos de la actividad del país, pues nos encontramos un tanto atrasados, por decirlo de una manera enfática, ¿no? Entonces tratar de legislar en esta materia llevaría no solamente a que se conocieran al detalle, en este caso, las problemáticas del ámbito de los ciber, sino también nos tendría que conducir al establecimiento de prácticas a nivel internacional, porque pues al final del día toda esa información vuela a los satélites, ¿no? Y entonces necesitas otro tipo incluso de legislación. De tal manera que yo no estoy tan seguro de que contemos con esta calidad en la integración de las propuestas. ¿Tú no lo ves hoy en México? ¿Tú no ves que hay una discusión? No, tal vez la discusión la haya en círculos especializados en la UNAM, en el Politécnico, en otras áreas, pero no lo veo como una prioridad en el poder legislativo, ¿no? Creo que no es un asunto que les esté preocupando. Lo que sí podemos decir, y es que en otras partes del mundo sí están avanzando en ese sentido. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el principio del olvido. Yo me doy de baja de Facebook, pero no quiero que quede mi nombre. Facebook en este momento no te lo permite. Entonces yo me di de baja de Facebook desde hace como unos 5 años y mi nombre sigue ahí. Me han escrito amigos que me dicen, oye, te mandé un mensaje. Te felicité de tu cumpleaños. Sí, exacto. Yo, por cierto, ahí te felicité de tu cumpleaños. Fíjate, por eso no te contesté. Entonces, hay una propuesta en el Parlamento Europeo para que si tú te das de baja de una aplicación... De veras te borren. Que de tu nombre fuera... Yo lo hice, lo platico como una experiencia. Entonces... incluso ya no solamente se trataría de la ciberdelincuencia, sino el poder que tienen estas empresas, sobre la capacidad de influir, no quiero decir manipulación, pero sí influir en tus conductas, en tus preferencias y en tus fobias, que es en lo que estamos instalados ahora. Son las guerras de quinta generación. Sí, y que tenemos que ser conscientes que lo que nosotros vamos sembrando después es utilizado en nuestra contra. Se necesita una cultura de la seguridad nacional. Ese es el punto. Bueno, y de la seguridad, pero también... Ese es el punto. Miren, vamos a hacer una pausa y regresamos con varias cosas que quiero adelantar y poner sobre la mesa. Uno, que aquí José nos diga, porque tampoco quiero que quede la idea, porque no es cierta,
que aún con todo esto no estamos haciendo nada, porque sí se están haciendo cosas. O sea, cómo se hace inteligencia, qué se está haciendo, en qué sí se está interviniendo. Y luego la otra parte, que es la que han estado apuntando ustedes, el tema de una cultura de la prevención, tanto a nivel gobierno, porque vemos que los estados hoy son vulnerables, digo, si a Estados Unidos le pasa con China, pues creo que en México tendríamos que estar pensando algo al respecto. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en el ámbito empresarial también para proteger nuestra información? ¿Y qué tendríamos que estar haciendo en el plano personal para protegernos a nuestro patrimonio, a nuestra familia? De eso platicamos regresando de esta pausa aquí en Justicia. Bueno, ya estamos de vuelta y ojalá ustedes les esté pasando también como nosotros aquí en la mesa. Y, a ver, políticas de Estado frente a esta amenaza de la que estamos hablando. ¿Qué estamos haciendo como país o qué deberíamos estar haciendo como país para protegernos en instalaciones estratégicas como las que hablaban hace rato, el tema de aeropuertos, el tema de centrales, hasta la central nuclear? Es decir, ¿qué tendríamos que estar haciendo y si tenemos hoy por hoy una política de Estado en esta materia? Creo que en el 2017 existía una estrategia, se presentó una estrategia nacional de ciberseguridad que hoy está sepultada. Creo que sería importante retomarla, bueno, bajo este nuevo enfoque, con esta nueva administración, pero retomar todos estos trabajos que ya se hicieron tanto... ¿A quién le tocaría? ¿Al Gabinete de Seguridad? Es decir, pensando que es una cosa más transversal. Pues es a los tres poderes. A los tres poderes. A los tres poderes tienen que intervenir porque es desde la parte que se legisla, la parte que se opera, que es la administración pública, y quien judicializa todos los casos, que es el Poder Judicial. Entonces es un trabajo conjunto, pero atendiendo también todas las demandas sociales, que la sociedad tiene, pues es su día a día, ¿no? Y es una afectación muy común en cada una de las personas. En temas muy sensibles. A ver, Fabián, ¿quién tendría y dónde se tendría que estar discutiendo esta política de Estado? Coincido plenamente en que debe de ser en varios niveles, incluso debería discutirse hasta desde las familias. Sí, pero que ahorita vamos a ese plano más... Exacto, pero hablando en términos de política pública, en efecto, desde hace varios años, de hecho no ha sido el único intento de esta estrategia de seguridad que menciona la maestra. Ya es al menos la cuarta ocasión que se establece una política al respecto, o se trata de establecer. Sabemos que esta fue la más reciente. Esta es la más reciente. Creo que el problema en el cual hemos recaído es que hemos tratado de copiar modelos, casi no se nos da, de otros lados que no van ni con nuestro esquema legal, ni nuestra forma de hacer justicia, ni nuestra forma de legislar, ni nada. Entonces, creo que sí debe de ser algo que se debe discutir no solamente entre los tres poderes, sino en todos los órganos de gobierno, en todos los órdenes, ¿no? Y ante todo... ¿Y lo ves hoy? No. El problema que vemos es que hay mucha palabrería al respecto de la ciberseguridad, pero nadie toma la batuta. O sea, no hay un órgano que uno diga, con todo el respeto a la parte de la policía cibernética y demás, y esos órganos que se crearon desde hace más de 30 años. Que tiene que ver con ejecutar, no necesariamente con el diseño de políticas macro. Como estos CERTs, que son las áreas especializadas en seguridad en muchas organizaciones, tanto en sector público como privado. Pero esas son áreas de trabajo colaborativo, no son quienes van a establecer una política pública. Entonces, en definitiva, creo que sí debe de ser establecido a nivel de los tres órganos de gobierno y de las órdenes también. A ver, Javier, ¿cómo lo ves tú que eres experto en seguridad nacional? ¿Eso te han dicho? Eso me han dicho. Eso me han dicho y eso he comprobado. Gracias. Sí, me parece que el primer paso tendría que ver en este sentido con una responsabilidad de los poderes de la Unión. En particular, el primer paso, obviamente, como es algo que se tiene que legislar, pues obviamente tiene que ir al Congreso de la Unión, ¿no? Puede ser a través de una iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo, puede ser, si no, también puede ser remitida o trabajada desde la propia, del propio Congreso. Aquí lo importante es darnos cuenta de que estamos frente a una dinámica que nos lleva bastante ventaja, ¿no? Y usualmente las leyes en México se confeccionan de manera reactiva, es decir, para tratar de corregir una problemática que ya se fue de las manos. Y no adelantarte. Aquí, obviamente, la visión sería de largo aliento para tratar de una u otra manera contener. Es que además ya hemos visto, perdón que te interrumpa, Javier, pero por ejemplo lo que le ha pasado a Estados Unidos, lo que le ha pasado en Estados Unidos cuando le apagan por fallas eléctricas y se quedan ciudades apagadas durante horas,
lo que puede implicarte, los costos que puede tener. Es decir, Bueno, ejemplos concretos que ya tenemos. En el 2018 se llevó a cabo un evento muy importante en la Organización de Tratados del Atlántico Norte porque se conmemoraron los 10 años del asalto masivo informático de Moscú a uno de los 3 países bálticos, a Estonia, que paralizaron al país, ¿no? Por un ataque cibernético. Un asalto masivo cibernético, así se le llamó. Entonces, son cosas que ya pasan, ya no son de ciencia ficción. Y Sí. tú debes, maestro Romo, saber mucho mejor de estos temas. Pero si se legisla en función de la inmediatez, pues, nos va a quedar corto y el esfuerzo va a ser Siempre. prácticamente, si no nulo, no va a ser suficiente. Entonces, sí es importante, ¿qué tendencias se están tomando, no? Es decir, el hecho de que nosotros hoy prácticamente carezcamos de privacidad, ¿no? Esa idea de que le tengas que poner un curita a la cámara de tu cámara, de tu- yo sí lo hago, que va a ser de los consejos que queda al rato. Ok. Entonces, sí me parece que estamos, en términos generales, y bien lo decía Coral Franco en su momento, estamos como sociedad un tanto adormecidos respecto de los riesgos que corremos como usuarios y las instituciones. Los asaltos cibernéticos a los sitios sensibles del gobierno se dan todos los días, y han tenido que crear equipos especiales para tratar de evitar que esos asaltos pues colapsen, congelen o de plano neutralicen el funcionamiento de estas. A ver, José, ¿cómo lo ves? Porque a ti te tocaba además, Mira, con lo que hay hoy, hacer la batalla. en estos Yo lo voy a bajar a mi cancha. temas. Sí. Fíjate, en la Delegación Metropolitana de la Ciudad de México, de las carpetas de investigación en cuanto a robo de identidad, robo de tarjeta de crédito, y todos estos delitos, ciberdelitos, existe aproximadamente un 30%. Y un 30% es muchísimo. Muchísimo. Del conjunto de denuncias. Claro, de denuncias. Wow. Sí. Pero nosotros a veces como policías estamos imposibilitados a hacer los actos de investigación. ¿Por qué? Que Por no ese requieren. marco legal que decía. Sí, Coral. claro, aunque nosotros somos el actor principal ahorita en el sistema penal acusatorio, pues todavía no hay quien lo entienda de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros solicitamos, la voy a bajar de arriba para abajo, a la Comisión Nacional de Valores, le solicitamos, oiga, pues queremos ver las cuentas de ese señor, ya que dice que se le retiró tanto dinero de su cuenta. Pues para empezar, el oficio lo hace un suboficial, que es a quien se le asignó los actos de investigación de dicha carpeta. Pues la Comisión Nacional de Valores le va a decir, tú no eres la autoridad para pedírmelos, pero él es el que tiene los actos de investigación. Segunda, ese mismo suboficial va al banco y solicita los videos del día que le robaron la tarjeta en el banco o quién la utilizó. Y el banco le dice, no, pues hay que pedirlos y esos ya se borraron desde hace 5 días. Porque nuestro sistema solamente soporta 10 días, ¿no? Entonces, a veces estamos imposibilitados. Ese delito se puede se puede denunciar días después de que te pasó el acto. Entonces, los fiscales también están un poco como que se han quedado en el sistema tradicional, no hay mucho apoyo para los policías. Y digo, eso es lo que nos imposibilita, Claro. las instituciones. Que tiene que ver, claro, con esto que hemos estado diciendo, es decir, Así es. instituciones que no tienen los recursos, a veces la formación, el diseño institucional que permite una respuesta rápida, El apoyo legal. el apoyo legal, imagino que hasta los propios jueces que tienen que tener la formación para entender qué es lo que se Por les supuesto. está Claro, presentando, porque ¿no? los conceptos que se le dicen a veces en un juicio oral, pues imagínate el juez que le hablen y le digan del phishing o el streaming o todo eso, pues los conceptos él no los va a entender. Claro, hablando a través del diálogo entre Entonces, abogados. Yo no los veo. Sí se tiene que hacer como en una mesa de seguridad, ponerle mucho empeño a esto porque sí nos está afectando. Bueno, y vamos justo, antes de que nos coma el tiempo, que ya ven que es un tirano en televisión, con una ronda final sobre esto. A ver,
ya aquí quedó claro lo que no hemos hecho, lo que tendríamos que estar haciendo. Me voy a brincar el tema de las empresas para ir directamente a lo que nosotros como usuarios tendríamos que estar haciendo en este campo. A ver, Javier, tú traes ahí algunas recomendaciones. Bueno, lo que pasa es que quizá por mi relación con los medios digitales de comunicación y los dispositivos móviles, mi relación es ciertamente conservadora. Entonces yo, por ejemplo, he visto adentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, tienen recomendaciones muy interesantes respecto de qué subir y qué no y con qué criterio. Okay. Por ejemplo, tener mucho cuidado con subir fotos de los lugares en donde vacaciones, porque eso, como bien lo apuntaba José hace un momento, pues eso te da una idea de tu nivel, de tu capacidad adquisitiva, ¿no? Las fotografías de los vehículos, de las casas, pues esto hay que hacerlo con cuidado. El otro aspecto, yo ya dije que no tengo Facebook, pero no esta es una propuesta, sino sí ser muy meticuloso, y Coral lo dijo muy bien, es prácticamente una labor de educación familiar, es decir, ya la relación que tengan los integrantes de la familia con las redes digitales de comunicación debe formar parte de la educación familiar, literalmente, ¿no? Porque los acosos sexuales al interior de los mismos salones de clases en una misma escuela es algo que se da con mucha frecuencia, ¿no? Y justo por la imprudencia de algunos adolescentes o adultos jóvenes de transmitir o mover información. Sí, exactamente, ¿no? Entonces esa parte es muy relevante. Es decir, ¿qué cosas quiero? Sería la pregunta. ¿Qué cosas quiero mías que se sepan? Claro. ¿No? Bajo la premisa, como dices, de que todo lo que compartes puede terminar... Todo Tiene puede que ser un terminar. uso responsable del Internet, ¿no? Claro. Una cultura de los ciberdelitos. O sea, creo que también ahí la televisión nos puede apoyar muchísimo para hacer campañas de concientización. O sea, que la gente, las familias sepa qué debe vigilar en sus hijos o en su A familia. ver, ¿qué le dirías, por ejemplo, a la gente que nos está viendo ahorita, que tiene hijos pequeños? Yo creo que es muy importante que estén al día con lo que sus hijos... Primero, que no les den un teléfono en una edad prematura. Creo que no es bueno ni para la salud ni para la integridad personal de No antes de los 30. niños. No antes de los 30, sí, definitivamente. Oye, voy a tomar tu consejo. Eso, creo que de manera primordial. Y segunda, mantener vigilado. O sea, que que no hagamos lo que decías de ahí te entretienes, es Por supuesto. la niñera, ¿no? Para que te cuides. Sí, yo creo que se necesita más responsabilidad también de los padres, de las familias, de ver qué hacen sus hijos, de qué están, porque incluso van juntos en el coche a un lado y los niños están pasando fotos. El ¿no? otro día veía un reportaje en el New York Times que al revés, decían los niños reclamándole a sus padres cómo los han convertido en un objeto de exhibición. Claro. Porque desde que nacieron literalmente está la foto del bebé Con y luego el van hospital. contando cuándo lo llevan el primer día a clase. Es decir, en lugar de que sean los padres regulando a los niños, eran los niños reclamándole a los padres y diciendo, a ver, es mi imagen, Sí. es mi identidad y no me la construyas tú en ese espacio sobre lo que yo no tengo Ellos ningún solos están control. vulnerándolos. O sea, Claro, ellos así es. solos los están poniendo en Así es. peligro. Y A eso ver, es Perdón, garrafal, creo. Ronald. Sí, No, pues, bueno, yo coincido plenamente. Creo que es un problema complejo y es difícil a veces simplificarlos, ¿no? Aunque Einstein decía que lo interesante de la inteligencia es hacer sencillos los problemas complejos. Hay que partir de cosas más mínimas, ¿no? A ver. Primero, como mencionaban, lo que no se quiera publicar, no hay por qué publicarlo, ¿no? Ok. O sea, nosotros siempre recomendamos a los universitarios, háganse 3 simples preguntas. Lo que van a publicar, ¿es necesario que lo publiquen? Número 1. Si la respuesta es positiva, ok, sígala. La adelante. siguiente Vamos pregunta. a la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿afecta a alguien? Ujú, ¿No? claro. Si Aquí afecta a un alguien, no, pues tercero, entonces ni lo publiquen, ¿no? Un tercero. Y la siguiente es, ¿realmente esto aporta algo? O sea, es algo que como el que criticaba Humberto Eco o un mismo Fernando Sabater, etcétera. Ya nos meteríamos en cuestiones hasta de psicología y de filosofía, de cómo el ser humano se ve a sí mismo. Y como bien lo mencionaba José, o sea, de pronto es esta pasión por las prisas. Todo esa prisa. La conectividad es esa prisa, el dinero es esa prisa, el trabajo es esa prisa. Y no reflexionamos sobre una serie de cosas. Pusimos miles de millones de aparatos, más de 50,000 millones de aparatos hoy en día están conectados a Internet en todo el mundo. Más los que vienen. Muchos más que seres humanos, por esto del Internet de las cosas, más los que faltan. Tenemos 44 zettabytes de información en Internet en este momento, que es un número totote que no se parece nada a lo que va a haber en los siguientes 5 años. Ok. Cada año la humanidad duplica
toda la información que se generó desde los sumerios, tan solo en ámbito digital. Proteger todo ese volumen de información, y además queremos decirlo todo, desde aquí está mi bebé cuando nació hasta les presumo mis vacaciones, es lo que decía Humberto Eco con la trivialización de la información. Entonces, creo que aquí, más allá de solamente esta parte de política pública, para concluir mi comentario, que yo en lo particular creo que debería estar reflejado incluso en la Constitución, así como se garantiza el derecho al tránsito, sí, tendría que etcétera, estar, claro etcétera, que debería tendría estar que el derecho a la privacidad de las Y personas. tendría que ser un elemento del debate público. por Absolutamente. supuesto. Es que ese es futuro puro, ¿eh? Lo que es Lo que futuro pasa es que puro. llevamos, y hay que decir, el empaque es tan atractivo de estos temas, porque uno va cediendo a cambio de algo, ¿no? Tú vas cediendo información porque llegas más rápido, o te da una mejor ruta, o porque te dan tarifas de descuento, porque siempre hay una ganancia, y si no, pues si no, no andarías entregando información. Lo que no somos conscientes son los costos. Y quisiera, José, nada más que nos platiques también tus recomendaciones un poco para eso. Sí, pues la recomendación es que nadie regala dinero. La Roca no regala dinero, Mayweather no regala dinero. Y eso es lo que está ahorita en este momento en Facebook y en todas las redes sociales, ¿no? Los bitcoins no te hacen millonario tampoco. Y pues bueno, necesitamos tener O sea, cuidado. todo lo que veas que suene Sí, maravilloso, claro que alguien que te va a eso- dar algo gratis, por es la vida compartir, real. no va a pasar. Jamás como en la eso vida no pasa real, hombre. nunca. Ok. Porque mis amigos que me invitaron a la Flor de la Abundancia en aquellos tiempos, Exacto. pues todavía están pobres, ¿no? Ajá. El nigeriano que anda buscando a quién heredar. Entonces, Sí, exacto. te comento así rapidísimo de un profesor que tuvo una plática por medio con una persona de Irak que era una soldado, y que le decía que quería mandarle su dinero porque se había soltado la guerra para allá. Y pues el profesor jubilado empeñó su carro, empeñó su casa, y eso es real, ¿eh? Ajá. Porque ya le había mandado el $1,000,000, pero tenía que pagar 90,000 pesos para que se lo libraran el dinero. Entonces todo eso la Y gente está obviamente, buscando. pues, Claro, es mentira. Lo que no Depositó fue los mentira es lo que 90,000 pesos. depositó. Pero si eso ocurre es porque alguien lo cree. Sí, Claro, claro. tú bien Claro, dices, ¿no? claro, O sea, no hay que creer en nada de No hay- la primera regla es no ser crédulo. Claro. Pero sabes que... Hasta se ve uno mal, caray. Sí, claro, no, de verdad, y cuando me lo dijo yo no lo podía creer. Pero te Yo las estaba- enredan también. Sí, claro. O sea, son gente profesional. Sí, y además, pero es eso además, porque tampoco es que la gente seamos tontos. Es que saben qué resortes presionar, saben qué información, lo que apuntabas hace rato de la personalización de los contenidos. No todo el mundo tiene acceso a una alfabetización digital y terminamos cayendo muchas veces en cualquiera de las vertientes. Cuando la gente le dicen tu cuenta está congelada porque te hicieron un cargo indebido, pues de inmediato tú te reportas pensando que de veras estás en broncas, a sabiendas, sin saber qué es lo que te va a provocar. Y, el y en problema. concreto no es algo distinto, como bien lo menciona, al mundo real. Así O es. sea, nadie va y le abre la puerta a un extraño de su casa. Ujú, ¿Por qué sí lo hacemos en Internet? ujú, ¿Por qué sí le decimos todo a todo mundo en Internet? claro. Entonces, es nada más, creo que es una conclusión, Ujú, no quiero... Es un buen resumen. Es claro. un resumen, es cultura, Claro. es educación, y es la parte que más tenemos que trabajar, todos los niveles y Así todas es. las áreas. Pues yo les agradezco mucho, ha sido un programa yo creo que muy enriquecedor para darle una buena vista a lo que los desafíos que hoy estamos enfrentando, a salir con más cuidado al mundo digital, seguir disfrutando de lo bueno que tiene, pero también tener con mucho cuidado en esto. Donald, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los cuatro. Gracias, por mil gracias estar a ti, aquí, Mario. secretario. Gracias por estar con nosotros y yo le invito a que continúe aquí con la programación de Justicia TV, que si le gusta lo que aquí estamos haciendo, lo comparte este programa con su familia. Esas cosas sí se pueden compartir, fíjese, no le va a hacer millonario, pero sí le va a dar más seguridad para que no pierda dinero por lo pronto. Así que gracias por su complicidad en esta edición y le espero la próxima semana con más información aquí en El Círculo. Que tenga usted, como siempre, una magnífica noche.